eventos adversos serios con esta droga. ¿Querés hacer algún comentario sobre lo que dice Fabián, Daniel? Sí, el doctor Fabián, ¿cómo me dijiste el apellido? Fabián Almezón. De La Plata, ¿no? Sí. Exactamente. Ajá, ¿cómo Todavía estás? lo mantienen Sí. en La Plata. Sí, no, es cierto. La verdad que vemos poco de estos eventos. Estamos con dosis alta de gantenerumab, que tiene un efecto muy similar, un mecanismo de acción muy similar al aducanumab. Y bueno, yo he tenido 2 edemas cerebrales vasogénicos y algunas microhemorragias, todas asintomáticas, es decir, el paciente está en su casa lo más tranquilo, esperás a que se le vaya y seguís dándole la medicación. No es realmente un... porque claro, viste, edema cerebral suena feo, pero la verdad es que en la práctica es totalmente manejable, digamos. No he tenido ningún evento dramático y tampoco en los previos. A ver, nuestro grupo está trabajando con esto desde 2010. O sea, hace 11 años estamos trabajando con esto, nunca he tenido un evento dramático. Al principio me generaba impacto, digo, bueno, le voy a dar esto, va a producir edema. Después de 11 años de dar estas medicaciones, las doy con tranquilidad. Pero entiendo que la gente que no lo conoce, que le genera cierto resquemor. No sé, Fabián, ¿algún comentario? No, nada, antes que nada felicitarlos, te felicito por la exposición a todos y coincidir con vos, en esto, en que con respecto a la experiencia, coincide este comentario tuyo de que en el concepto riesgo-beneficio hasta ahora es favorable, ¿no? Bien, gracias. Sí, seguro. Creo que lo importante es saber que, por lo menos con el aducanumab, realmente los beneficios partieron a partir de los 10 miligramos por kilo. Se empezó con 6 y hubo muy poca respuesta. Y además, esto que vos decís, Daniel, irlo subiendo lentamente. Yo les quería hacer un comentario y una pregunta. Si realmente el aducanumab funciona, ¿ustedes creen que sería una cura para las personas con formas autosómicas dominantes de enfermedad de Alzheimer? Fernando, no tengo respuesta yo para eso. Es difícil de responder. Uno presupondría que, bueno, debería tener más, a ver, es mucho más homogéneo. Las autosómicas dominantes, obviamente, es una enfermedad homogénea. Las restantes, viste que se dice que no hay un solo Alzheimer, hay muchos Alzheimer. Exacto. Entonces, uno presupondría que el sentido de tu pregunta apunta a que uno estaría atendiendo a una población homogénea, por lo tanto, debería ser más, hipotéticamente, más eficiente. No sé si más eficaz, pero sí más eficiente. Ahora, alguien va a tener que hacer ese estudio, seguramente lo van a hacer en Colombia, ¿verdad? Presupongo. Sí, con Solanezumab Exactamente, se estaba canceló pensando por futilidad el estudio en autosómico dominante. Y también se probó con inhibidores de la beta secretasa y tampoco anduvo. Ahora, la respuesta a eso únicamente con un estudio. Lo que a mí me parece, perdón Julio, porque viene a cuento, a mí la FDA lo que me llamó mucho la atención es que no solamente aprobó pensando regulatoriamente, sino que hizo algunos estamentos importantes y dice claramente que hay que intervenir lo más temprano que se pueda. Todos recordamos que los primeros ensayos los hacíamos, como dijiste, Daniel, en demencias moderadas, ¿viste? Demencias con pacientes con 16 puntos de Mini-Mental. Son escenarios enormemente distintos a los que usamos hoy por hoy, ¿verdad? Pacientes con Mini-Mental de 30, de 28. Entonces, claro, un paciente con 16 de Mini-Mental es para tratamiento sintomático, no es para tratarle los síntomas, no pretendas modificarle el curso de la enfermedad. Entonces, por lo menos con él. Lo que sí quiero decir que la FDA está marcando una tendencia de que el tipo de protocolos que se tienen que hacer es lo antes que se pueda, lo más temprano. Obviamente, inclusive el aducanumab, la proporción fue 80% de deterioro cognitivo leve y solamente un 20% de demencias de reciente comienzo. Hay una cosa,
Los pacientes, se me fue, los pacientes con deterioro cognitivo leve eran 80%, decís vos. 80%, 20%. y el 100% de los pacientes amiloides positivos, eso está claro. No, no, por supuesto. Sí, por supuesto. También es cierto, yo querría conocer la opinión de todos, Julio, a ver, ¿qué opinan respecto a que la FDA dice algo que es que esto no es un fracaso de clase? Sí, yo ahí te quería decir una cosa, Fer, ahí está, me acordé, vos sabés que iba a hablar recién y se me fue. En cualquier momento me voy a ofrecer como voluntario. Lo que quería decir es que estos ensayos, nosotros sabemos que los anticuerpos antiamiloide bajan el nivel de amiloide cerebral, pero acá hay una cosa muy importante. Este es el Engage, creo que es el Engage, es el primer ensayo que mostró endpoint positivo clínico, CDR-SB. Eso para mí es fundamental. Claro, la FDA necesita 2 ensayos pivotales con eficacia clínica para la aprobación rutinaria. Pero bueno, en 11 años trabajando con monoclonales, esta es la primera vez que se demuestra un endpoint clínico, CDR-SB, y además todos los demás objetivos clínicos secundarios, ADAS-Cog, Minimental, y la escala funcional ADCS-ADL, fueron en concordancia y con gradiente de dosis. Es realmente, a mí me parece que son robustos los datos. Sí, sí. Yo creo que sí, esto es lo que le da justamente la posibilidad a la FDA de pedir la fase 4, es decir, para confirmar esto realmente. Bien, acá tengo una pregunta de Sebastián Rawek. Muy buena disertación. La pregunta en esta enfermedad de tan larga evolución es el tiempo de seguimiento de los pacientes en los trials. Yo creo que mientras más tiempo de seguimiento, la diferencia estadística y clínica debería aumentar. Tiene toda la razón el doctor Rawek. En el primer gantenerumab que hicimos, uno de los problemas que se vio es que los pacientes tenían 24 de Minimental o más al ingreso. Y después de 2 años, el grupo placebo seguía teniendo Minimental 24, por así decirlo. No había empeorado. Entonces, ¿vos cómo te comparás la eficacia de tu remedio contra una enfermedad que no empeoró? A lo sumo le podés empatar, pero ganarle no le ganas nunca, ¿no? Muy atinada la observación. O sea, mientras más temprano elegís el paciente, más tiempo de seguimiento necesitas para demostrar una diferencia. O sea, si vos vas a enrolar un paciente de 40 años, que no es así, ¿no? Pero suponete porque tiene amiloide y está asintomático, vas a tener que esperar 30 años para mostrar algo, ¿no? Bueno, de hecho, perdón, en el estudio de Novartis, esto de público conocimiento, que era personas con asintomática, pero amiloide positiva, el protocolo era de 7 años. Claro. Muy difícil de seguir, de mantener. Muy difícil, muy difícil. Son estudios muy difíciles de hacer, porque tenés que mantener a personas asintomáticas haciéndose controles durante años, que no abandonen el estudio. Son realmente muy difíciles. Después mostrar las curvas y discutir es lindísimo, pero en el día a día la verdad que son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Saben ustedes si existen la posibilidad de menos microhemorragia cuanto más joven es la persona a la que se lo trata? Leí por ahí algo de eso. ¿Vos, Dani? No, no tengo datos de eso. Lo que sí hay es relaciones con APOE4 positivo. Sí. Las personas APOE4 positivas tienen mucho más carga de amiloide cerebral y mucho más angiopatía amiloide y tienen mucho más riesgo de edema cerebral y de microhemorragia. Ahora, en relación con la edad, no tengo datos. Lo que yo quería comentar, sí, dale. Quería comentar también respecto a eso, es que si bien es cierto que los eventos adversos vasogénicos o microhemorrágicos alcanzaron al 40%, solamente el 6% tuvo que abandonar, en el aducanumab estamos hablando, ¿no? Solamente el 6% tuvo que abandonar el tratamiento por culpa del evento adverso. O sea que siguiendo los datos que decía Daniel hace un rato, es relativamente bajo. 6% de todas maneras es importante. Ahora, el laboratorio lo que insiste mucho es que no tuvieron muertos, no hubo fallecimientos. Entonces, para los que por ahí no son médicos y que están en la sala, que nadie se asuste, pero es muy importante valorar el óbito en las personas. Entonces, hubo 6% de abandono del tratamiento culpa del evento adverso, pero 0 muerte.
cosa que es importante. Bien. Acá tengo otra pregunta para Fernando Jorge Silumnik. ¿Por qué se eliminó el NPI de la consideración para aprobarlo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Bien. hola Fernando, Muy bien, Jorgito, un gusto. Ya ¿qué tenemos que tal? escucharte a vos, un capo sobre patología cerebral y SIDA. Ya te vamos a invitar. De hecho, te estoy invitando formalmente, en público. Bueno, gracias. Mirá, Yo quería, ¿por Sí. qué se eliminó el NPI con un 87% en relación al placebo de mejoría, que es un marcador del deterioro conductual de la enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué pasó eso? ¿Tenés idea? Sí, sí, claro que tengo. Porque todo el estudio, el cálculo muestral se hizo en base a la escala primaria, al objetivo primario, que es el CDR-SB. Siempre en los protocolos el cálculo muestral, la cantidad de personas que tenés que tener, se hace en base al objetivo primario. Los objetivos secundarios se denominan secundarios porque marcan una tendencia, pero el ensayo no fue diseñado para demostrar esos estudios secundarios, y muchísimo menos el NPI, que se lo denomina exploratorio, porque no se sabe cuál es la cantidad de pacientes que había que investigar para que las conclusiones fueran validadas, fueran confiables. Entonces, vos decís, de los secundarios hay una tendencia clínica a demostrar eficacia. Y en eso que estuve explorando, que a través del NPI dio favorable, pero como no fue diseñado para demostrar ese objetivo, no se lo tomó en consideración. Gracias. Bien. Acá hay una pregunta de Marcela, algo lo hemos comentado, pero se las leo. Tengo entendido que hay pacientes con depósitos de amiloide en el cerebro que son asintomáticos. ¿Tiene sentido medicar a estos pacientes? Profesor Taragano. No, bueno, está el famosísimo y siempre elogiable el NAN Study, el estudio de las monjas, que demostró justamente con la hermana María, que era la directora del claustro, una persona que falleció a los 103 años, llena de energía, cognitivamente sana, impecable, y las monjas de este claustro habían donado sus cerebros una vez que fallecieran. Ellas eran estudiadas clínica y cognitivamente en vida, y después al fallecer ellas donaban su cerebro. ¿Y qué ocurrió? Que la hermana María era, como ya dije, cognitivamente sana, físicamente sana, y al hacerle la autopsia se demostró que cumplía con los criterios de la anatomía patológica para considerar y diagnosticar enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista anatomopatológico. De ahí es que entonces empezó a pensar, a reconsiderar lo que el matrimonio Brack y Brack, los anátomos patólogos alemanes, ya venían publicando desde el año 1991, que ellos encontraban muchas personas a quienes se les hacían las autopsias y los análisis de cerebro, en las cuales clínicamente estaban bien o no referían patología cognitiva ni conductual, y estaban llenos de las beta-amiloides y las proteínas tau y la ateromatosis de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que se vino a comprobar? Y ya para responder tu pregunta, ahora que desde hace 12 años tenemos el PET específico para marcar el beta-amiloide, se sabe que hay muchas personas que caminan por la calle. Yo podría ser uno, Danielito Seinhardt podría ser otro, y Julito Herrera podría ser otro, que tuviésemos beta-amiloide en el cerebro, y sin embargo no pareciera aparentemente que tengamos patología cognitiva. Entonces, la respuesta es: no se debe medicar a una persona con ninguno de los medicamentos de los que hoy disponemos, y creo que ni siquiera se va a poder hacerlo con el aducanumab a aquella persona que se le descubriese patología amiloide en el cerebro, pero asintomática desde el punto de vista clínico. Esa es mi opinión,
Y eso es lo que dice la FDA, por otro lado, y también los criterios de la guía. Ahí la estoy viendo a Verónica Somale, que quiere decir algo. No sé, Dani, ¿qué opinas de lo que acabo de responder? No, está perfecto, pero a ver, la doctora Somale quería decir algo. Sí. Así que... Hola, buenas noches. Hola. Bueno, reitero mis felicitaciones, por supuesto, para tan exquisita exposición de ambos. Pero no, era solo un comentario que obviamente que está claro que aducanumab sería aplicado a MCI debido a Alzheimer, es decir, un paciente que presumo obviamente con un perfil hipocampal de pérdida de memoria o un Alzheimer muy leve, y jamás lo usaríamos en un paciente absolutamente asintomático, ¿verdad? Sí, y eso está Salvo que algún en ensayo, o con la evidencia que tenemos ahora, ¿no? Salvo que a futuro algún ensayo muestre que el paciente asintomático, que los pacientes asintomáticos amiloide positivo no convierten a deterioro cognitivo leve versus los que no reciben aducanumab. Pero eso no se ha hecho todavía, o sea que hoy por hoy la indicación es la que tú dices, ¿no? Muchísimas Recordémonos que no todo DSL termina en Alzheimer, que hay muchos que se quedan ahí y hay No, que tendría que ser un DSL con DSL amnéstico, del DSL amnéstico que describió Dubois, el Alzheimer prodrómico, con un marcador amiloide positivo, es decir, uno no le puede dar aducanumab a un paciente si no tenés amiloide positivo. Sí. Eso. Por eso digo, pienso que si esto se impone va a cambiar la forma en que se haga el diagnóstico de Alzheimer. Entonces no sé cómo vamos a hacer en la República Argentina para generalizar el uso de biomarcadores para detectar amiloide o para hacer un tratamiento de estas características por su costo, ¿no? También el costo hay que analizarlo. Y yo creo que habría que revisar los estándares para la lectura del PET en amiloide, del PET amiloide. Sí, no, además también el estándar, volviendo al costo, el costo también hay que analizarlo, tendría que ser un beneficio muy grande. Entonces decir, bueno, se gasta un montón en esto, no le estoy poniendo precio a la salud, pero estoy analizando la realidad en que vivimos. Se gasta un montón en esto, pero evitamos cuidadores, pañales, geriátricos, etcétera, ahorramos otro montón en otra cosa. Ahora, ¿ustedes se imaginan el cambio social que sería si realmente una medicación o varias medicaciones de estas características frenaran o atrasaran 10 años el Alzheimer? O sea, la gente trabajaría hasta los 90, qué sé yo. Preguntarle al príncipe Carlos de Inglaterra, que tiene 70 y pico de años y todavía no logra heredar la corona de la madre. Bueno, sería todo el mundo más o menos como el príncipe Carlos, estaríamos esperando, ¿no? Tal cual. Querido Fernando, 21:14, ¿le damos oportunidad a alguien más? Fíjate si en el chat, ¿eh? A ver. Excelentes disertaciones, agradezco enormemente. El Patricio Pérez está tipeando algo, vamos a ver qué dice. A ver. Sin malas palabras, Pato. Buenas noches, ¿cómo andan? Quería agradecerles por la excelente exposición que han tenido y la verdad que estoy de acuerdo. Hemos compartido las experiencias como investigadores del protocolo de gantenerumab y tuve las mismas impresiones que comentó Estoy en Zoom, quiero hablar en esto. No hemos tenido eventos serios en relación a las microhemorragias ni a los microedemas. Perfecto, Pato. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Abrazo, Pato. Abrazo, Patricio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedo informar algo? Oh, claro. Por supuesto. Bueno, mi nombre es Julia Giraldes. Siempre participé de los congresos de psiquiatría. No soy médica ni psicóloga, pero bueno, tuve 2 ACV operada en el 98-2015, aneurismas, y mis neurólogos me informaron que para no padecer Alzheimer tengo que hacer varios trabajos cognitivos que los hago todos los días. Y bueno, y mis tomografías, resonancias no me puedo hacer, la verdad muestran que teniendo 57 años,
Hoy por hoy tengo un cerebro de 42 años. Bueno, muy bien, Julia. Muy bien, hay que seguir trabajando. Es muy cierto lo que te han dicho los neurólogos en líneas generales. Todo el ejercicio cognitivo aumenta la plasticidad, o sea, la conexión entre las neuronas, y es algo que nos beneficia a todos, a todas las personas. De hecho, el elemento que más plasticidad genera, que se conoce para la especie humana, es la educación formal. Ir a la escuela, claramente está demostrado que aquellas personas que al menos hacen 9 años de escolaridad tienen mejor afrontamiento a la enfermedad de Alzheimer que aquellos que tienen menos de 9 años. Así que, por supuesto, el ejercicio cognitivo es bueno para ti, es bueno para todos los que estamos, y es bueno en general, por supuesto, para el paciente con Alzheimer, que seguramente, y Dios quiera que ninguno de los que estamos acá lo tengamos. Gracias. Claro, claro. Sí, le cuento, doctor, yo a usted lo admiro un montón, lo sigo. Bueno. La verdad, felicito por esta disertación. Lo que me mandó a hacer, que lo hago todas las noches, es desvestirme a oscuras totalmente en la habitación con los ojos cerrados, y al otro día, aunque después me vaya a duchar o algo, vestirme con la misma ropa que me saqué sin hacer trampa. Muy Ese bien. ejercicio me lo dieron para todo. Y el segundo, con las manos. Una, revolver la cucharita en una taza para un lado, y con la otra el batidor, batir como si estuviera batiendo una salsa blanca que no se puede dejar de batir para el otro lado también. Eso está muy bueno. En vez de estudiar chino mandarín, que es muy difícil y aburrido, Sí. hay muchos ejercicios que nos obligan a hacer procesos cognitivos que se salen de lo común. Te agradezco mucho, Julia. Tratamos de ser breves con las intervenciones, pero ha sido muy valioso. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Hay dos más, Julio. Hay un doctor que preguntó algo y está el doctor Lomov también que quiere hacer un comentario. A ver. Fernando, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Cuando vos estabas dando la disertación, yo había escrito al comienzo la información que había recibido por intermedio de la EPA. Esto fue alrededor del 6 de junio. Y obviamente lo que presentaron ustedes sobriamente después demostraron con datos la parte clínica específicamente. Yo en el chat había puesto que en realidad la EPA decía que de los 3 estudios realizados, solamente uno había mostrado una leve mejoría en el deterioro cognitivo. Quería aclarar eso porque después, bueno, fue ampliamente demostrado a través de los slides, y bueno, los felicito por la exposición a ambos. Gracias, Jorge. Vos también. Gracias. Un doctor López Seoane también tiene una pregunta. Doctor, ¿está por ahí? Aparentemente no está. Julio, bueno, sí, tenés razón, son 21 y 20. No sé si queda alguien o si no querés cerrar, Julito. Sí, realmente yo creo que ha sido enriquecedor el planteo de ustedes dos, cada uno con lo suyo, realmente muy práctico, que era lo que nos propusimos antes de comenzar el debate, y que queda abierta todavía justamente cómo va a continuar esto, no solo pensando en los fundamentos científicos, sino la posibilidad de aplicar terapéuticamente un agente que lamentablemente se basa para poder seguirlo en imágenes cerebrales o de resonancia que se deben repetir, monitorear, y más allá de la aparición de eventos adversos, ¿cuánto podemos realmente aplicar todo esto en la Argentina por el momento? Por ahora seremos espectadores, y aquellos que podemos trabajar en estos estudios de investigación, seguir adelante, para que más adelante, como dijo Dani, se puedan lograr
bajar el encarecimiento de los estudios para poder seguir evaluando esto y poder dar alguna alternativa válida a estos tratamientos que sin ninguna duda nos dejan las puertas abiertas. Ahí apareció Muchas gracias otra pregunta, a todos. ¿Puedo contestar una pregunta? Porque hay una doctora pregunta cuál es la diferencia de esta droga con el Elebesestat. ¿Sí? Sí. No sé qué pasó que no... No, pero se te Con ve. el Elebesestat. Sí. ¿Eh? Adelante, adelante, contestalo, sí, sí. No, el Elebesestat es un inhibidor de la beta secretasa. No es un anticuerpo monoclonal antiamiloide. Todo lo que es anticuerpo monoclonal termina en MAP, que quiere decir monoclonal antibody. El Elebesestat es un inhibidor de la beta secretasa. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el péptido beta 42, que es el que después va a formar el amiloide, se genera por la acción de dos enzimas, la gamma secretasa y la beta secretasa? En un momento se planteó que inhibiendo estas enzimas disminuía el amiloide y podías mejorar el Alzheimer. Esos estudios fracasaron con todo este tipo de drogas, porque estas drogas no solo actúan ahí, estas enzimas tienen un montón de sustratos en el organismo, entonces intervenían en un montón de eventos biológicos, tenían muchos efectos adversos, y inclusive los pacientes empeoraban cognitivamente respecto de placebo. Por lo cual, la FDA, no llegaron a la FDA, directamente los estudios se suspendieron y no se presentaron a la FDA. Pero no son drogas que no tienen nada que ver con los estudios todos de fase 2, Dani. No, llegó a fase 3 el Elebesestat, pero se suspendió ¿viste lo que se llama los análisis de futilidad? En un análisis intermedio se vio dos cosas. Primero, muchos efectos adversos de todo tipo respecto del placebo, y en segundo lugar, una tendencia a que los que recibían la droga estaban peor que placebo, en un fenómeno que no se ha logrado explicar, tanto para Semaglutide, para Berubesestat, como para Elebesestat, para los tres inhibidores enzimáticos. Por eso digo que esa es una vía de investigación que está, por el momento está clausurada. No sé si en el futuro, si surge alguna molécula más refinada, por ahí se podrá retomar. Pero no tiene nada que ver con esto que elimina el amiloide por vía inmunológica. Bueno, ahí sí, ya la verdad que es tarde. Yo lo que querría decir entonces para finalizar, Julio, si me permitís, que en ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, la conclusión a la cual se ha llegado es que, bueno, la aprobación del aducanumab es una buena noticia, genera mucho entusiasmo, pero por supuesto, no resuelve los temas de sobrecarga de los sistemas de salud, los costos, ¿verdad? Que son temas a considerar. No se puede evadir o evitar hablar de costos en medicina, pero científicamente es un paso adelante muy grande, y para la asociación a la cual pertenecemos es una muy buena noticia. Lo mismo, que no es así para la Sociedad de Gerontología Americana, ¿verdad, Dani? No. En general, lo que pasa con todo, cuando surge una noticia de estas características, es que las organizaciones de especialistas o las asociaciones de pacientes o de familiares de pacientes se ponen contentas, y las sociedades más conservadoras, los que son más estrictos con analizar la evidencia, y ni te digo los que tienen que pagar, nunca les gusta, digamos. Es lo que pasa siempre, digamos. Suele generarse un debate entre asociaciones científicas de especialistas en el problema en cuestión, y asociaciones de pacientes, por un lado, que son pro del nuevo avance, y organizaciones, sé yo, como la American Task Force o la Canadian Task Force, que analizan la evidencia, que siempre suelen ser muy meticulosos y muy reticentes a este tipo de cambios, ¿no? En general, estos debates, bueno, la Asociación la Americana de Geriatría no ha emitido un comunicado bastante crítico al respecto de esta Exactamente. Sí. De hecho, el comité de expertos ya renunciaron 3 personas, ¿no? Hasta donde yo lo tenía, han renunciado 3 personas. Julito, ¿querés cerrar, por favor? Bueno, gracias a todos. Esperamos que realmente esto haya sido satisfactorio. Quedamos justamente con la esperanza de que esto
sea el comienzo de una nueva era en el tratamiento de los medicamentos. Después de 20 años poder por lo menos contar con esta alternativa y con esta nueva clase de medicamentos, nos quedamos con la sensación de que algo nuevo va a pasar y que sea pronto. Gracias y buenas noches a todos. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Un gusto haber compartido con gente con tanta sabiduría. La verdad los felicito y muchísimas gracias por compartir esto y ojalá que sí dé resultado. Bueno, gracias Julia, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego a todos.